Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y mucho entusiasmo. Hoy estoy súper emocionada de compartir con ustedes un vídeo que me han pedido muchísimo, y es que ¿quién no adora una buena historia de amor? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una pareja que honestamente nos ha robado el corazón a muchísimos, Hande y Kerem. Sí, los protagonistas de Love is in the Air. Como bien dice el título, Hande y Kerem, la pareja que nos inspira. Su amor es increíble. Vamos a explorar su relación desde cómo se conocieron, pasando por sus momentos más dulces y por supuesto, analizando por qué su historia nos ha tocado tanto el corazón. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de amor y emociones? Pues agarren sus palomitas y prepárense. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para quienes no lo sepan, Hande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie turca que rápidamente conquistó el mundo entero. La química entre ellos era palpable e innegable desde el primer momento. Se veían a través de la pantalla, en cada escena, en cada mirada. Y no solo eso, sino que la magia traspasó la pantalla y se materializó en una relación real. La serie en sí, ya de por sí, es un cuento de hadas moderno. Eda YLDZ, interpretada por Hande, es una joven soñadora que ve sus aspiraciones truncadas cuando pierde la beca para estudiar en el extranjero. En su camino se cruza Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un hombre de negocios frío y distante que por diferentes circunstancias, se ve obligado a fingir una relación con Eda. La trama es puro fuego. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que la relación de Hande y Kerem nos cautivara tanto? Creo que la respuesta está en la autenticidad. En un mundo lleno de artificios y apariencias, ellos parecían genuinos. Se mostraban tal cual son con sus virtudes y sus defectos. En entrevistas en redes sociales, en los eventos a los que asistían juntos, se notaba una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de la actuación. Recordemos que la serie Love is in the Air nos presentó una historia con la que muchos pudieron conectar. Eda con su espíritu indomable y su lucha por alcanzar sus sueños, y Serkan, con su aparente frialdad que escondía una gran sensibilidad, nos enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La química entre ellos era tan intensa que se reflejaba en cada escena, en cada diálogo y por supuesto, en cada mirada. La forma en que Kerem como Serkan miraba a Hande como Eda, era algo que traspasaba la pantalla. Era esa mirada que dice te quiero, te admiro, te respeto. Y es que la serie fue un éxito rotundo, y no solo por su trama romántica, sino también por la calidad de la producción, la belleza de los paisajes y por supuesto, el talento de sus protagonistas. Hande y Kerem se convirtieron en ídolos de masas, y su relación fuera de la pantalla solo incrementó el fervor de sus seguidores. La confirmación de su relación fue un acontecimiento. Recuerdo perfectamente la efervescencia en las redes sociales, la cantidad de comentarios y mensajes de apoyo y cariño que inundaron las plataformas. Fue como si el mundo entero celebrara el amor. Verlos juntos en eventos, en entrevistas, era una delicia. Se notaba la admiración que sentían el uno por el otro, el respeto y la complicidad que compartían. Y es que la autenticidad que transmitían era algo que calaba hondo en el corazón de sus fans. No se trataba solo de una relación mediática, se trataba de dos personas que se querían, que se apoyaban y que se mostraban tal cual eran. Una de las cosas que más me gustan de ellos es que siempre han sido muy discretos con su vida personal. Han sabido mantener la privacidad, sin por ello dejar de compartir momentos importantes con sus fans. Y creo que eso es admirable. Han sabido encontrar el equilibrio perfecto entre su vida profesional y su vida personal. Y es que en un mundo donde la exposición mediática es constante, saber preservar la intimidad es todo un arte. Recuerdo con cariño los momentos en los que compartían detalles de su vida juntos en redes sociales. Las fotos de sus viajes, sus románticas escapadas, sus celebraciones. Cada imagen era una muestra de su amor, de su complicidad y de su felicidad. Y al mismo tiempo siempre supieron mantener una distancia prudente, sin exponerse en exceso ni revelar detalles íntimos. Supieron encontrar el equilibrio perfecto y eso, sin duda, es digno de admiración.
Uno de los momentos que más me marcó fue cuando Ande publicó una foto en Instagram dedicándole unas palabras muy bonitas a Kerem. Era evidente el amor y la admiración que sentía por él. Y Kerem, por su parte, siempre ha sido muy atento y cariñoso con ella. En las entrevistas siempre hablaba de lo talentosa, lo divertida y lo especial que era Ande. Era y es un amor que se construye con respeto, con admiración, con apoyo mutuo. La forma en que se expresaban el uno del otro era conmovedora. No se limitaban a decir te quiero, sino que resaltaban las cualidades del otro, sus logros, sus talentos. Kerem siempre destacaba la inteligencia, la belleza y el carisma de Ande. Ande, por su parte, siempre expresaba su admiración por la dedicación, la profesionalidad y la sensibilidad de Kerem. Era un amor que se nutría de la admiración, del respeto y del apoyo mutuo. A lo largo de su relación, hemos sido testigos de muchos momentos memorables. Desde sus viajes juntos, sus románticas escapadas, hasta las pequeñas cosas del día a día, como compartir una cena, pasear por la playa o simplemente disfrutar de la compañía del otro. Cada foto, cada vídeo, era una muestra de su amor, de su complicidad y de su felicidad. Recordemos sus viajes a lugares increíbles. Las fotos desde sus románticas escapadas, sus cenas a la luz de las velas, sus paseos por la playa. Cada momento compartido era una prueba de su amor y de su felicidad. Y no se limitaban a compartir solo los momentos especiales, sino también las pequeñas cosas del día a día. Los desayunos juntos, las tardes de cine en casa, las risas compartidas. Y es que el amor no se trata solo de grandes gestos, sino también de esos pequeños detalles que hacen que la vida sea más especial. Pero como en cualquier relación, también hubo momentos difíciles. En el mundo del espectáculo, la presión mediática es muy fuerte. Los rumores, las críticas, las especulaciones. Todo eso puede afectar a una pareja. Y lamentablemente Ande y Kerem no fueron la excepción. La vida de una celebridad es muy diferente a la de una persona común y corriente. La presión mediática es constante y los rumores, las críticas y las especulaciones son el pan de cada día. Los paparazzi siempre están al acecho, las redes sociales hierven de comentarios y opiniones, y la privacidad es un bien muy preciado. Y es que en este contexto mantener una relación estable y saludable es todo un desafío. Cuando anunciaron su separación, el mundo se paralizó. Muchos nos quedamos con el corazón roto. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan unida, decidiera poner fin a su relación? Las razones, por supuesto, son privadas. Pero lo que sí podemos decir es que ambos demostraron madurez y respeto al tomar esa decisión. La noticia de su separación fue un shock. Muchos nos quedamos con el corazón roto sin poder creer que una pareja que parecía tan perfecta, que irradiaba tanta felicidad, decidiera poner fin a su relación. Y es que cuando vemos una historia de amor tan intensa, es difícil imaginar que pueda llegar a su fin. Pero la vida es así, y a veces las cosas no resultan como esperamos. Pero aunque la noticia fue triste, también demostraron madurez y respeto al tomar esa decisión. A pesar del dolor, supieron mantener la calma y la compostura, y evitaron cualquier tipo de polémica o conflicto. Y es que cuando una relación llega a su fin, lo más importante es respetar los sentimientos de la otra persona y tomar las decisiones de forma madura y consciente. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem siguen siendo dos personas a las que admiramos muchísimo. Han demostrado ser profesionales, talentosos y sobre todo, seres humanos maravillosos. Siguen trabajando en sus carreras, siguen creciendo como personas y siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. La separación no significó el final de sus carreras ni de su admiración por ellos. Siguen siendo dos personas talentosas y profesionales, que continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Y es que la vida sigue y a pesar del dolor, hay que seguir adelante y buscar la felicidad. Y ambos han demostrado ser capaces de hacerlo. Y aquí es donde entramos en lo que realmente hace que su historia sea tan especial, la inspiración. ¿Por qué Ande y Kerem nos inspiran? Porque nos mostraron que el amor puede ser real, puede ser apasionado, puede ser profundo. Nos enseñaron que el amor es un viaje, lleno de momentos buenos y malos. Nos mostraron que el amor requiere trabajo, compromiso y respeto. Nos inspiraron a creer en el amor, a no rendirnos y a buscar la felicidad. Y es que la historia de Ande y Kerem es mucho más que una historia de amor. Es una historia de inspiración.
Nos enseñaron que el amor es posible a pesar de las dificultades, y que la felicidad se puede encontrar, incluso en los momentos más difíciles. Nos mostraron que hay que luchar por el amor, que hay que cuidarlo y protegerlo. Y sobre todo, nos inspiraron a creer en nosotros mismos y a buscar la felicidad. Su historia nos enseña que a pesar de las dificultades, el amor puede ser posible. Nos recuerda que la vida está llena de oportunidades, de segundas oportunidades y de nuevas experiencias. Nos invita a ser valientes, a perseguir nuestros sueños y a amar con todo nuestro corazón. En resumen, Andy y Kerem son una pareja que nos inspira por su autenticidad, su complicidad, su respeto mutuo y su capacidad de amar. A pesar de las adversidades, nos demuestran que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de cambiar nuestras vidas. Su historia es un recordatorio de que el amor es una aventura, un desafío y una bendición. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que el amor es un viaje, lleno de momentos buenos y malos, de risas y lágrimas, de alegrías y tristezas. Nos enseña que el amor requiere trabajo, compromiso y respeto, pero que a pesar de las dificultades, vale la pena luchar por él. Y es que el amor es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir, y la historia de Andy y Kerem nos inspira a creer en él y a buscar la felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes historias que me inspiran y que me hacen reflexionar. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Andy y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de la serie o de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y para concluir, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes historias que me inspiran y que me hacen reflexionar. Y no olviden que el amor es un viaje, lleno de momentos buenos y malos, y que a pesar de las dificultades, vale la pena luchar por él. Hasta la próxima.